Todo bien. Qué bueno. Pues a ver, ahora sí vamos a comenzar. Hoy empezamos a ver un tema nuevo, a ver si nos da tiempo de ver. Dos están muy ligados y va con respecto a transferencia de momento. Recuerden que mañana deberán de entregar sus ejercicios. Ya han preguntado dudas, eso está bien. Normalmente con las dudas yo no respondo en forma directa. Primero trato de darles algunas preguntas que los vayan guiando. Ya si de plano cuesta mucho trabajo, bueno, doy otro tipo de ayuda. Pero básicamente lo importante es que ustedes lo intenten hacer, piensen lo que vimos, aterricen la teoría y sobre todo eso, que lo intenten. Bueno, pues entonces comienzo, déjenme poner, voy a proyectar a presentar a poner la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es movimiento molecular y tipos de flujo, ¿ok? Espérenme, hay un problema. Déjenme, lo voy a dejar así. ¿Se ve bien así la presentación? Porque como siguen entendiendo, no puedo ponerla, no puedo presentarla y estar admitiendo, ¿ok? Bueno, pues entonces comienzo. Les decía, el tema de hoy que vamos a ver es movimiento molecular y tipos de flujo, ¿ok? Pues primeramente ya habíamos visto cuando un fluido se mueve muy lentamente, ¿qué es lo que hace? Habíamos comentado que un fluido, por ejemplo, podíamos verlo como un conjunto de láminas moleculares, ¿ok? Entonces este conjunto de láminas moleculares va a tener la forma, cuando se mueve a muy bajas velocidades, va a tener la forma del ducto o conducto que lo esté conteniendo. En este caso, pues son algunos ejemplos. Esto nada más que está un poquito inclinado, pero viene siendo ese conjunto de naipes cuando están dentro de dos placas. Pero si un ducto es circular, pues adoptará su forma. Si es un ducto rectangular, pues también adaptará su forma. Entonces, esto es cuando se mueve muy, muy lento el fluido. ¿Cómo podemos hacer que un fluido rompa este patrón que viene siendo un patrón laminar? Así se le conoce, porque son láminas moleculares. ¿Cómo se les ocurre que se pueda romper este patrón? Poniendo un objeto que produzca fricción, bueno, resistencia. Exacto. Ok, entonces podemos poner un objeto. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué se les ocurre? Perdón, ¿No? ¿cuál es la pregunta, maestra? ¿Cómo podemos romper el patrón laminar? Podríamos aumentar la temperatura para que empiece la convección. Más que aumentar la temperatura, ¿qué otra cosa podríamos aumentar? ¿Cómo tenemos al sistema? ¿Cómo? Sí, la velocidad se aumentaría para romper. Exacto. Entonces, otra opción pues sería aumentar la velocidad. Vamos a ver qué opciones tenemos. Por un lado, podemos hacer que se mueva muy rápido ese fluido. Recuerden, ya habíamos visto un esquema parecido a este, donde estas flechas que ya marcan Edis o remolino son grupos de moléculas, ya no se mueve una sola molécula, ya no vemos láminas moleculares, sino conjunto de moléculas que se mueven muy rápidamente. Eso es moviendo a muy alta velocidad, aumentando la velocidad. Otra es la presencia de obstáculos. Ustedes ya lo vieron en la práctica anterior, donde se ponen diferentes objetos frente a un flujo que va libre, ¿ok? También se puede lograr mediante un cambio de dirección. Si de repente tenemos un fluido en una tubería y se encuentra con un codo, ¡shum!, cambia la dirección y esto también va a romper ese patrón laminar. Lo mismo una tubería que tenga ciertos codos, ciertos accesorios por los que tiene que pasar, pues va
va a hacer que se rompa ese patrón laminar. E incluso el cambio de tamaño, por ejemplo, aquí tenemos una tubería que en un punto tiene una disminución en el diámetro. O bien, por ejemplo, tenemos aquí un fluido, puede ir por un diámetro pequeño y de repente pasar por el diámetro grande o viceversa. Estos son cuatro opciones que se tienen para poder modificar el patrón laminar de flujo. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Por qué ¿Para qué sirve estamos hablando de esto? Pues porque nos vamos a meter ya a cuestiones de trabajar con velocidades en nuestro sistema. Hasta ahorita habíamos visto que son sistemas estáticos, pero pues también lleva movimiento un sistema. Entonces, vamos a ver qué fue el experimento de Reynolds. Este experimento cuenta de 3 fases. El dispositivo que montó esta persona incluía un tanque, un depósito de tinta, un tubo, de aquí adentro, con una entrada de campana y una válvula para controlar la salida del fluido. Entonces abría el depósito de tinta y comenzaba a variar la velocidad con la cual iba fluyendo el agua. ¿Sí? Muy al inicio, cuando abría poco, de manera que saliera muy lentamente el agua, lograba verse que la tinta formaba un hilo, como un cordón, algo recto. Bueno, a esto le clasificó como un flujo laminar. Conforme fue abriendo un poco más esa válvula, pues iba aumentando la velocidad con la cual se estaba fluyendo esa agua. Y comenzaba a romperse este patrón laminar. La línea así, en forma continua, nos indica que es un flujo laminar, que tiene un flujo laminar. Pero al abrir un poco más esta válvula, comenzaba a romperse y se veían algunos remolinos. Podía verse acá o podía verse acá, de repente se veía recto. O sea, ya no era constante esta línea. Y a esto le llamó como un flujo de transición. ¿Transición de dónde a dónde? Pues del flujo laminar al siguiente flujo, que es flujo turbulento. Se abre la válvula de tal forma que desde el inicio esta tinta, al momento de entrar en contacto con el agua, como esta fluye muy rápido, pues enseguida se forman remolinos y hacen que toda esa tinta se difunda uniformemente desde el inicio. ¿Ok? Ya no se ve una línea, ya no se ve que se rompe algo, que hay remolinos, no. El color, en este caso, si fuera igual que la mesa de flujo laminar azul de metileno, pues todo se vería de color azul metileno. ¿Ok? Entonces, este es el experimento de Reynolds, con el cual, por un lado, pudo clasificar de cierta manera los flujos que podía tener un fluido dependiendo de la velocidad que tenía el sistema. El volumen del agua se mantuvo constante en todo momento. Lo que influyó fue más bien la velocidad con la cual salía el agua. Y bueno, él observó esto, al aumentar el flujo de agua, se observa una velocidad crítica a la que el flujo laminar cambia turbulento. Cuando ocurre de flujo laminar a flujo turbulento, se le conoce como velocidad crítica superior. Asócienlo superior, que sube. Flujo laminar a turbulento. Y la velocidad que ocurre el cambio de turbulento hacia laminar, como regresándose, pues viene siendo la velocidad crítica inferior. Otros investigadores vieron en una tubería, tuvieron este experimento. Es una tubería por donde está fluyendo agua. La probaron a diferentes velocidades. Aquí tienen un dispositivo para ir midiendo la caída de presión que va teniendo este fluido y entonces graficaron lo que era la distancia con respecto a la velocidad que se lograba. Ellos vieron que cuando iban de un flujo laminar, bueno, de entrada encontraron también 3 estados: flujo laminar, uno donde había mecanismo turbulento y molecular combinado
y por último el turbulento completamente. Encontraron que cuando iban de un flujo laminar a un flujo turbulento, pasaban por los puntos 0, 2, 3 y 4. Sin embargo, cuando iban de regreso, ya tenían un flujo turbulento e iban cerrando la válvula para ir de turbulento hacia laminar y pasar por transición, no pasaban por el punto 2, sino que pasaban por el punto 1. El punto 2 de ida hacia el turbulento se le conoce como la velocidad crítica superior y el punto 1 se le conoce como la velocidad crítica inferior. ¿Quedó claro? Entonces, una velocidad crítica me indica que ya ese flujo rompió el patrón laminar y entra a transición para volverse turbulento. Hay dos tipos de velocidades. Cuando se va de laminar a turbulento es superior. Cuando voy en reversa es el inferior y la velocidad que se adquiere en la velocidad inferior es menor que cuando se va hacia turbulento. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que es el número de Reynolds en sí. Osborne-Reynolds no solamente hizo ese experimento, sino que encontró una relación entre las propiedades del fluido, el sistema en sí, hablando de la velocidad con la que fue variando el flujo del agua, el diámetro de la tubería a utilizar, y de esta manera pues creó esa relación que se conoce como número de Reynolds. Es un número adimensional, independientemente si trabajamos todo en unidades de sistema internacional o todo en unidades de sistema inglés, vamos a llegar a un número adimensional. ¿Qué necesitamos para poder determinarlo y para qué nos va a servir? Bueno, pues este se va a calcular utilizando la densidad y la viscosidad del fluido, el diámetro interno de la tubería y la velocidad promedio del fluido. Es decir, tenemos en la parte de aquí arriba fuerzas inerciales y abajo fuerza viscosa. Aquí viene el análisis de las unidades, trabajando con un sistema internacional, densidad, kilogramos sobre metro cúbico, diámetro metros, la velocidad, metros sobre segundo, y viscosidad, kilogramos sobre metros segundo. Y si hacemos el análisis de las unidades, kilogramo con kilogramo, 3 metros arriba, 3 metros abajo, segundo y segundo. Queda adimensional. Bueno, aquí en algunos libros ustedes van a encontrar que la relación de densidad entre viscosidad se representa con una V estilizada, se llama nu, y a esta V estilizada se le conoce como viscosidad cinemática. Entonces, así también es como puede aparecer la fórmula para calcular el número de Reynolds. Esta es completa, expresando densidad y viscosidad, y esta es con nu, expresando la viscosidad cinemática. Si nosotros tenemos, vemos nu, las unidades que tiene, metro cuadrado sobre segundo. Viscosidad cinemática, metro cuadrado sobre segundo. En cambio, viscosidad absoluta, pues viene siendo kilogramos sobre metro segundo. Y de esta manera es como podemos encontrar el cálculo del número de Reynolds. Hablando de un número de Reynolds crítico que nos indica a partir de este número, ese fluido, ese flujo laminar se rompe el patrón y comienza una etapa de transición para pasar a turbulento, tiene un número característico dependiendo de la geometría del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos para un tubo de sección circular, a partir del 2100 se rompe el patrón laminar. Para tuberías son intervalos o valores muy especiales o ya determinados y muy conocidos de este número de Reynolds crítico, y también para el número de Reynolds que me indica que es turbulento.
sea, el de transición va de 2100 a 4000. Por abajo de 2100, pues es un flujo laminar. Por abajo, no es cierto, por arriba de 4000, número de Reynolds de 4000, sería turbulento. Pero este en particular es el número de Reynolds crítico. Y así, dependiendo de la geometría del sistema, se tendrá un valor que es específico para cada uno de ellos. También en el número de Reynolds aparece a veces una L engrosada o estilizada. Esa L me representa una dimensión característica del sistema. ¿A qué me refiero? Pues viene siendo, si yo estoy hablando de un tubo de sección circular, la L se convierte en el diámetro interno del tubo. Si estamos hablando de placas planas paralelas, dos placas planas paralelas, la L es la distancia que hay entre las dos placas. Y así sucesivamente, dependiendo de la geometría en particular de la cual estamos hablando, L puede cambiar, puede ser un diámetro, puede ser una distancia, una profundidad, un diámetro externo en el caso de la esfera, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Sí. Los 2100 que dice que por debajo es un flujo laminar, ¿solamente es para el agua o aplica para todos los fluidos? Aplica para todos siempre y cuando estén en un tubo de sección circular. Ok, gracias. Ok. Bueno, ahora, el significado físico. Ya les había comentado en la parte de arriba, haciendo el análisis de las unidades, veíamos que los datos nos representaban fuerzas inerciales. Y en la parte de abajo, pues tenemos nada más viscosidad, son fuerzas viscosas. Bueno, pues esto nos puede decir mucho al respecto el número de Reynolds. Por ejemplo, cuando en un fluido son muy altas las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas, ¿qué número de Reynolds tendríamos si fuera muy grande? Ya sabiendo los tres tipos de flujo que podemos tener. Si fuera muy grande el valor de fuerzas inerciales con respecto a las viscosas, si es un número muy grande, tan grande que rebase 4000, pues sería un flujo turbulento. Por el contrario, si el fluido es muy viscoso, es decir, las fuerzas son muy bajas, pues ¿qué tipo de fluido tendríamos? Laminar. Laminar, ¿ok? Porque el valor sería muy pequeño. Entonces, físicamente eso es lo que nos indica qué tipo de fluido, de acuerdo al valor que tengamos aquí, obviamente también de acuerdo a la geometría con respecto a lo que les platiqué, pues nos da esa clasificación del tipo de flujo, cómo se está llevando a cabo. ¿Ok? Maestra, dijo Bueno. que era mayor a 4000 para flujo turbulento. Para tubos de sección circular. Ajá. Son valores que vamos a comenzar a utilizar de manera constante. Para tuberías, siempre que tengamos valores por abajo de 2100, el flujo es laminar. Entre 2100 y 4000 es transitorio. Y por arriba de 4000 viene siendo turbulento. Pero, por ejemplo, para una placa plana, el número de Reynolds crítico, es decir, ya cuando va a pasar a transitorio, es 5 por 10 a la 5. Y así para diferentes geometrías vamos a tener un valor en particular. Normalmente estamos trabajando entre tuberías y placas planas. ¿Ok? De repente hay por ahí un ejercicio de esfera, pero básicamente son las primeras dos geometrías las que vamos a estar revisando. Bueno, vamos a ver, creo que se ve mejor así. El número de Reynolds es el cociente de fuerzas inerciales entre viscosas. Si las fuerzas viscosas son muy grandes con respecto a las inerciales, pues tenemos un flujo laminar porque el número de Reynolds es pequeño.
Si las fuerzas inerciales son muy grandes o mayores que las fuerzas viscosas, pues vamos a tener un Reynolds grande que nos indicaría un flujo turbulento. Y las fuerzas inerciales tienden a formar remolinos, ¿ok? Si aquí están grandes las fuerzas inerciales con respecto a las viscosas, tenemos un Reynolds que indica un flujo turbulento. Por eso las fuerzas inerciales tienden a formar remolinos. En cambio, las fuerzas viscosas tienden a mantener las láminas moleculares. ¿Por qué? Porque el Reynolds lo mantiene pequeño. Uh-huh. Espere, ¿puede guardar tantito ahí? Se los voy a subir. Lo que quiero es que lo razone. Bueno, a ver, lo pongo de nuevo. Me avisan. Ya. Ok. Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Copien esta parte de aquí. Dice, determine el número de Reynolds para el flujo. Hay diferentes flujos, son 3. Vamos a iniciar con alcohol N-propílico, el cual circula en una tubería de acero inoxidable de 1/4 IPS, con un caudal, y hay que ver la columna 2, en este caso es 7.5 centímetros cúbicos sobre segundos. Y las condiciones a las cuales fluye se encuentran en el punto 3, ¿ok? Indique cuál es determinar el número de Reynolds e indicar también el tipo de régimen que presenta. Aquí tenemos condiciones normales de temperatura y presión. Temperatura serían 25 grados centígrados, presión 1 atmósfera. En el caso B, serían condiciones estándar, serían 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Y en el caso de el último fluido, tenemos esta temperatura y presión en particular. ¿Ok? Pues entonces, por favor, vamos a trabajar el primero, alcohol N-propílico, con este flujo. Si se fijan, centímetros cúbicos sobre segundo, ¿qué tipo de flujo es? No es una velocidad promedio. ¿Qué es? Es un flujo volumétrico. Entonces, necesitamos cambiar este flujo volumétrico para encontrar la velocidad que necesitamos para el número de Reynolds. ¿Qué necesitamos hacerle a este flujo volumétrico para hacer esa conversión? Tengo aquí, véanlo así de sencillo, centímetros cúbicos sobre segundo. Y quiero llegar a centímetros sobre segundo. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre una área. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos para el área? Pues el diámetro. Uh-huh. Y aquí ya tenemos este dato. Ahora, aquí nos dicen, tenemos una tubería de acero inoxidable, 1/4 de pulgadas. Recuerden, y aquí me dice IPS, recuerden que este valor no es el diámetro en sí, es un diámetro nominal que hay que consultar en la tabla para encontrar ya las dimensiones, como el diámetro interno, el externo, seleccionar el tipo de célula para poder trabajar con esa tubería. ¿Ok? Pues entonces, por favor, vayan haciendo los datos para el primero, alcohol N-propílico. Necesitamos calcular el área. ¿Qué necesitamos primero? Pues buscar las características en el manual. ¿Todos ya tienen el manual? Espero que sí. Ok. Sí. Sí, ya. Doy unos 3 minutos y ahorita checamos cómo vamos. ¿Okay? ¿En qué página, profa? Ah, ya la vi. ¿Qué? Página 93. Sí, ya. Ah, No, ya. Ah, sí. Aquí dice página 93, pero es del año 2019. Luego cambian de un año a otro, pero pues más o menos los días.
Está en la 83. Gracias. A ver, entonces, el primer punto que necesitamos, y es para los 3 ejercicios, los 3 incisos, es conocer el diámetro del tubo, de esa tubería. Es el diámetro interno el que nos interesa. Buscando en la tabla de la página 83 la tubería de acero inoxidable 1/4 de pulgada, ¿qué diámetro interno es? Primeramente hay que escoger qué cédula. ¿Es cédula 40 o cédula 80? 40 si es una operación donde se requieren tubos estándar, o 80 si se van a trabajar con presiones muy altas. En este caso no nos indica nada sobre presiones altas, por lo tanto vamos a trabajar con cédula 40, la estándar. ¿Quién me puede dar? ¿40 cómo era, maestra? ¿Para qué? Perdón. Estándar. Ok. Cédula Gracias. 40 es estándar, cédula 80 para presiones altas. Y entonces Gracias. tenemos, de nada, el diámetro interno, ¿quién me lo da? En milímetros, por favor. Es de 42.16 milímetros. Pasado a... ¿Pero es diámetro interno o...? Debe ser diámetro interno, ¿no? Tiene que ser el diámetro interno. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, sí, sí. ¿Ese no es? Ese No, es el nominal, ¿no? 35.05, perdón. Ok, gracias. Entonces 0.0351 metros. ¿Están de acuerdo? Pues entonces ahora necesitamos
calcular el área. ¿Qué área vamos a calcular? El área interna de la tubería. Es Profesora, entonces son un- milímetros. Sí, ya lo Ya puse lo aquí. convertí. milímetros, sí es cierto. Ok. Ah, no, No, sí, sí ya. está bien. Sí, está Es que bien. aquí ya lo puse en Sí, metros, está bien, pero está sí bien. está bien la conversión. Pero no conviene primero dejarlo en centímetros para hacer la No, división. todo lo voy a pasar a metros. Lo paso todo, todas mis dimensiones, de una vez las voy dejando a sistema internacional. Ok. Ya para cuando haga las fórmulas, aplico las fórmulas, ya todo lo tengo uniforme. Sí lo pueden hacer así, si ustedes gustan, sí, también. A mí me gusta hacerlo de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces, estábamos viendo de el área. El área que vamos a calcular, pues viene siendo la de un ¿qué? Círculo. Círculo. Sí. Pi por Y radio cuadrado. por diámetro también. Profesora, Nada la más tabla que ya da para el valor aquellos que de la- no les guste trabajar demasiado, pues nos ahorramos ese punto. No divido entre 2. Tengo diámetro 0.0351 elevado al cuadrado entre 4. Y entonces, ¿el área de cuánto me da? A mí me da de 7.77 por 10 a la menos 3. A ver, déjenme calcular. Creo que la tabla ya da el 7.77 valor del área, ¿no? por 10. ¿Cómo? Que la tabla ya da un valor de área interna. Sí. A ver, Esa- corrobórenlo. Área. Está muy cerca la que te da la tabla. A ver, veamos. Hacerlo así. Ujú, ahí está. ¿Cuál es? Dice 9.64 metros al cuadrado por 10 a la Ujú. 4. A ver, revisen. Si hicieron bien el... Profesora, a mí me da A mí me otro sale valor del de... área. A mí también. ¿Cuánto da? 9.6761 por 10 a la menos 4. Igual me da mi- 9.67 Igual a por mí. 10 a la menos 4. Sí. Sí. Ok. Bueno, este valor sí coincide con... ¿Dónde estábamos? Este de acá. Recuerden, aquí hacemos despeje, nos queda por 10 a la menos 4. ¿Sí recuerdan ese detalle? A ver, va. Yo tengo metros cuadrados por 10 a la 4. Esto es igual a 9.648. Voy a despejar los metros cuadrados, nada más quiero eso. El dato en metros cuadrados. 9.648 se multiplica, pasa dividiendo 10 a la 4. Pero ahora lo quiero en una notación científica. 648 por 10 a la menos 4. ¿Ya se dieron cuenta? No, creo que la No se pantalla- ve, profa. Ay, perdón, es que no estaba compartiendo, espérenme. Ay, estas cosas. A ver, ¿es esto? Compartir. Estaba acá. Tomo el valor, viene metros cuadrados por 10 a la 4, es esto de acá. Y me da este valor. Yo despejo el área que quiero, metros cuadrados. Primero, pues esto está multiplicando, lo paso dividiendo y luego lo paso al numerador. Ujú. Por eso este 10 a la 4 aparece multiplicándolo como 10 a la menos 4. Y no es que esté mal esto. Ya esto lo hemos visto en tablas con viscosidad.
¿Sí recuerdan? Sí, profesor. Sí, Ok. ¿Lo copiaron? Pónganse Entonces ahí un recordatorio. sí se puede utilizar el área que nos da la tabla. Sí, sí coincide. Es Va. 9.67 el que calculamos, el que gusten, siempre y cuando me pongan ahí obtenido de la tabla. Y ya yo lo checo, si es el mismo, está bien. Si hacen el cálculo y está bien hecho el cálculo, pues también está bien. Ujú. Vale. Bueno, ¿puedo cerrar esta página? sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, pues entonces nos regresamos. Ok. Y entonces ya con el área, nosotros tenemos que cambiar, veamos, la velocidad. Tenemos un flujo volumétrico de 7.5 centímetros cúbicos sobre segundo. Pero como son 100 centímetros, viene siendo, ahora lo ponemos aquí, 1 metro cúbico. Entonces este lo vamos a elevar a la 3. Los centímetros también a la 3. ¿Lo están haciendo ustedes también? Sí. Sí, profesora. Entonces se van centímetros. Y así ya me queda la velocidad. Que diga el flujo, me va a quedar el flujo volumétrico metros cúbicos sobre segundo. ¿Ven? Entonces, a ver. $7.5 entre 5 por 10 a la 6. ¿Están de acuerdo? Ya, sí. Sí. Flujo volumétrico. Sí. Ok. Bueno, pues entonces ahora vamos a obtener la velocidad promedio, que solo ven, sería ese 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Y lo vamos a dividir entre el área. Ustedes utilicen el valor que tienen, que hayan calculado, o si decidieron trabajar con el de del manual, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, tenemos esto. Entonces, esta velocidad promedio, recuerden que ese signo igual va a la altura de la línea de división. ¿Ok? Entonces, 0.5.
A ver, corroboren la velocidad. Sí, sí me dio algo parecido. Ok. Bueno, pues ya tenemos de aquí la velocidad. Tenemos el diámetro y ahora hace falta entonces trabajar el alcohol N-propílico para la densidad y la viscosidad. Para la densidad lo que vamos a hacer es trabajar con la densidad relativa y para ello necesitamos consultar en la tabla, déjenme ver cuál es, que siempre la pierdo. Bueno, y también vayan buscando la densidad del agua a 4 grados centígrados, ¿ok? No, aquí está. Gravedades específicas, ¿ok? Cuando no tenemos la densidad a diferentes temperaturas para, en estos casos, por ejemplo, encontrarlo para el número de Reynolds, podemos utilizar la gravedad específica del compuesto y multiplicarla por la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es un valor que se toma como de referencia, ¿ok? La densidad del agua la van a buscar de tablas también del manual. Uh-huh. Y entonces de aquí buscamos el alcohol N-propílico. ¿Por dónde anda? Profesora, creo que no estamos viendo las tablas. No, ustedes la buscan en su manual. Es la página 65, la de gravedad específica. La gravedad específica viene como una S y viene con un asterisco. Ese es el dato. Uh-huh. ¿Ya la encontraron? Déjenme anotarlo aquí también. Uh-huh. Es la gravedad específica del fluido. Y entonces aquí densidad va a ser igual a gravedad específica por densidad del agua a 4 grados centígrados. Esto fue en la página, ¿qué les dije? 65. ¿Ya lo ubicaron todos? ¿Ya la están viendo? Ya. Ok. Vamos a poner manual, página 65. Profesora, la gravedad específica es de 0.80. Ok. 0.80. Ajá. Dice 0.80. Ahora. Y 0. Ajá, está bien. Entonces ahora nada más hace falta la densidad del agua. Gracias.
a 4 grados centígrados. ¿Eso también está en el manual, profesora? Sí, a ver, lo ¿Era a busco. 4 grados por las unidades que nos pedían? Ajá, kilogramos sobre metro cúbico. Déjenme irme a la... esta densidad. A ver. Le estoy buscando, ¿eh? Vapor. Creo que es de 1000, profesora. ¿Cómo? Creo que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿A 4 grados? Ajá, a 4 grados. Ok. Bueno, conste, porque a 0 grados la tengo aquí a 999.6. 1000 es un valor que luego se toma por referencia. Cuando no tenemos cómo consultar la densidad o la viscosidad del agua, que no es el caso, tenemos aquí tablas, generalmente se toma densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad de un centipoise. Sin embargo, pues aquí tenemos tablas y estoy en la página 45 y ahí viene la densidad del agua. A 0 grados es 999.6. Sí, es muy cercano a 1000, pero aún así pues no es un valor exactamente igual a 1000. Y ahorita pues tenemos tablas. Creo que vi, a ver, déjenme ver, esta fue en la página 46, déjenme anotarla. Densidad relativa, densidad del agua, aquí lo voy a poner. Página no, 46. Creo que también hay una adelante. Y sí puede ser. ¿No ves? En la página 52 viene a 4.44 grados, 999.8. ¿Qué se puede ser el valor? Página 52. Vamos a usar esta. Página 52. Bueno, son dos opciones. En la 52 viene casi exacto el valor. 0.6 kilogramos sobre metro cúbico. ¿La presentación sí se ve? Sí, profesora. Maestra. Ah, ok. Entonces, ¿da ese resultado? Sí. Ok. Sí, Bueno, pues entonces ya nada más nos hace falta la viscosidad del alcohol N-propílico. Ese ya saben cómo hacerlo. Ya no necesito poner eso. No, al contrario, ustedes me van a decir dónde lo están encontrando. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Viscosidad. Me van a decir qué página es. Y el dato en centipoises.
Sería el alcohol propílico, ¿verdad, profesora? Sí, exacto. Pues según yo sería de 2. Ok, 2 centipoises. ¿Qué página fue? Voy, espere, en la página 61. 61 y es coordenadas y la gráfica. Sí, la coordenada es de X con 9.1 y Y con 16.5. Perdón, ¿en qué página están las coordenadas? En la 61. Ah, ok, y entonces la otra es en la 60. Ajá. Ok, gracias. Sí. Entonces ahí quedan. Así váyanlo poniendo en su cuaderno. Cuando ustedes estén resolviendo cualquier ejercicio, vayan poniendo de qué página saqué tal cosa, si puedo pongo la gráfica, dejo el trazo. De esa manera es más fácil que si ustedes, yo les digo, no, está mal ese resultado, ustedes es más fácil que revisen dónde pudiera estar el error. O cómo tomaron el dato en una tabla y yo ya lo puedo revisar y decirles faltó esto o eso está bien. Y disculpe, ¿qué temperatura era? Era a condiciones normales a 25 grados, vamos a ponerle aquí. Serían 25 grados centígrados, una atmósfera. Sí, estoy entre 1.9 o 2. Pero Ok. por ahí va. Bueno. No sé qué tengan los demás. Okay. Sí, también como 1.9. 1.9. Ok, queda como 1.9 entonces. Bueno, pues entonces ya tenemos todos los datos. Ya podemos calcular el número de Reynolds. Me da 0.11. Ok. Es muy bajo, 0.11 ¿no? de número de Reynolds. Sí. Sí, es muy bajo, ¿verdad? Un poquito. Pero ahorita vemos. A ver, fue 798.88 por 0.0351 por 0.0078 entre 1.9 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Esta parte tal vez de aquí, la densidad, la viscosidad, la vamos a utilizar como 1.9 por 10
a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Y lo usaste así, al que le dio No. 0 punto? Ah, ok. Justo fue eso. Ajá. Ok. Recuerden ¿Cómo? que este número les debe de dar adimensional. Ujú. Me da 115. Sí, ¿Cuánto? ya da 114.63. Ah, sí. Ok. Bueno, es parecido, ¿no? ¿Da exacto 63 o hay otros No, decimales? 114. ¿Cómo? Sí, sí hay más decimales. 114.6316. 16. Ahí está. Bueno, pues de acuerdo a ese dato y tomando en cuenta que tenemos una tubería de sección circular, ¿qué tipo de régimen sería de acuerdo a lo que vimos? El flujo es laminar. Ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Podría explicar lo que dijo hace rato cuando salió el resultado de 0.11 y después dijo algo de Puse todos los valores que teníamos que utilizar de cada uno de los términos. Lo fui diciendo. A ver, ahorita lo repito. Quedaría densidad. Aquí está, lo voy a poner en otro color. Densidad. Este valor. 798.88 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro, aquí está el diámetro, es este. Velocidad es esta. Y entre la viscosidad, que es esta. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos los 4 términos que se utilizaron con las unidades correspondientes. Uh-huh. Déjenme poner. Esto lo vamos a dejar aquí arriba o abajo. Está un poco apretado, pero pues son los pasos que necesitábamos checar. Ya nos voy a dejar las 52. Ya quedó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No está difícil. Es más bien acostumbrarse a sacar rápido los datos del manual, no tener errores, tomar bien las unidades, hacer bien los cálculos y recordar nada más para tuberías de sección circular, 2100 es el número crítico, es decir, por abajo de 2100 es flujo laminar. De 2100 a 4000, flujo transitorio. De 4000 en adelante o por arriba de 4000 es turbulento. ¿Ok? Y entonces, copiaron los ejercicios, los incisos anteriores, sino para ponerlo aquí. Una atmósfera. Y aquí serían 0 grados centígrados, una atmósfera. Profesor, esta diapositiva la sube, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. ¿Cuál fue el resultado, profesora? Pues aquí está. 114.6316. Sí, gracias. Adimensional y es flujo laminar. Profesora, ¿puede variar aunque sea un poco? ¿Puedo qué? ¿El resultado puede variar? Un poco. ¿Qué tanto? ¿Cuánto te dio? Me dio de 115.114. ¿La Sí, a mí viscosidad la también. usaste de 2 Sí, o de a mí también. 1.9?
No, con los datos que usted está proyectando. Ah, sí. Ajá. A Sí, ver. a mí me yo da. también. Lo metieron a Excel, metieron todos los datos. Sí, Sí, pero con calculadora con y también me calculadora. das. Ajá, me da lo mismo que ella. A ver. Bueno, es que a mí me dio 114, pero yo sentí que no me comí ningún decimal. No sé si sea eso. Ok, no. Tal vez no. Déjenme ver, lo voy a meter en la calculadora. Bueno, calculadora, es el celular. Por 0.0351 por 0.0078 entre sí, a mí me da 115.1144. Sí. Sí, bueno. Metiendo esos datos. Pero todo depende. Si metieron los datos de este cálculo. Ah, no, bueno, este no es cálculo, esto es nada más una transformación. Pero al momento de sacar la velocidad, si metieron todo este cálculo, va a variar un poco la velocidad. ¿Ok? Profesora, ahí en las diapositivas vienen los parámetros de lo que indica que es laminar, que es turbulento y así. No, eso no. Eso lo vamos a ir poniendo. ¿Quieren? Ahorita lo pongo. Pero en realidad Sí, es por algo favor. que se va a ir aprendiendo. Déjenme ponerlo aquí. Más recuerden es tubería de sección circular. Sería laminar trabajo de 2100. 2100 mayor o igual. Lo pongo así. Turbulento mayor de 4. Ay. Bueno, este queda aquí. Aquí queda. ¿Ok? Gracias. De nada. Bueno, pues entonces vamos a hacer un descanso, tomamos un descanso a las 8:36, regresamos, ¿ok? 20 minutos. Vale, gracias. Gracias. Gracias.